Hola, bienvenidos a esta sección del curso de Estadística y Probabilidad de la Escuela Nacional Preparatoria. Hola, bienvenidos a nuestro 10º video para nuestro curso de Estadística y Probabilidad de la Escuela Nacional Preparatoria, que en esta ocasión se dedica al tema de la distribución normal. La distribución normal es la primera y única de las distribuciones continuas que estudiaremos en nuestro curso, porque lo estaremos enfocando siempre desde un nivel introductorio. Antes de esto, mencionar que la distribución normal, por principio de cuentas, lleva ese nombre porque es común encontrar en muchas áreas del conocimiento y disciplinas de la actividad humana modelos y muestras que cumplen con esta distribución. Se acostumbra a decir que las muestras o los fenómenos que se estudian tienden a llevar un comportamiento de una distribución normal. De ahí el nombre de este tipo de distribución tan frecuentemente encontrado en todo tipo de actividades. Para poder introducir las ideas asociadas con esta distribución, vamos a empezar desde cosas muy intuitivas. Vamos a pedirte que imagines un tiro al blanco para jugar a lanzar dardos que deben quedar clavados en él. Y también te pedimos que imagines a dos jugadores. Uno de ellos es experto y lo ha practicado muchísimo tiempo, y otro de ellos nunca lo ha hecho y por lo tanto tampoco tiene la puntería para poder acertar en sus lanzamientos al blanco. Entonces, bajo una condición como esta, tratemos de imaginar lo que se obtendría una vez que les pedimos a cada uno de ellos que haga sus lanzamientos. Esperamos que concuerdes con cuál de estos dos blancos correspondería al del lanzador más experimentado. También vamos a pedirte que imagines que este blanco lo vemos de canto, observando los dados que quedaron clavados en él. Esperamos que concuerde con tu punto de vista lo que mostramos. El del lado izquierdo está mostrando los dardos clavados por el jugador o el lanzador experimentado, y el lado derecho nos muestra lo que obtiene el jugador que nunca lo había intentado antes. Pero además de eso, lo que vamos a hacer es contar todos los dardos que hay en cada blanco de acuerdo a los segmentos concéntricos de cada uno de los blancos. Y además vamos a poner todos esos que caen dentro de un segmento concéntrico juntos, obteniendo lo que vemos en la siguiente imagen. La parte inferior de cada uno de los blancos vistos de canto tiene una sección de segmentos concéntricos, y en la sección más interna del blanco del lanzador experimentado podemos observar mayor cantidad de dardos y muy pocos alrededor. Mientras que en el caso del lanzador que nunca lo había intentado, pues vemos que quedan repartidos a lo largo de todo lo que corresponde al blanco. De esto podemos ver que los dardos quedan distribuidos en el blanco de una manera más concentrada en el centro para el caso del lanzador experimentado, mientras que para el lanzador que nunca lo había practicado tienden a caer con más o menos la misma probabilidad en cualquier parte del blanco. Entonces, bajo estas consideraciones, podemos ver que las curvas que nos indican cómo se concentran los dardos clavados por cada uno de los jugadores están mostrados por las curvas que mostramos envolviendo a los respectivos dardos. Lo que estamos viendo del lado izquierdo es una curva que nos dice que se distribuyen estos dardos de manera normal, que siguen una distribución normal, mientras que los que están del lado derecho siguen lo que se conoce como una distribución uniforme. Si en lugar de que hiciéramos una muestra como la que acabábamos de hacer, la hiciéramos, por ejemplo, de las estaturas de las personas de un país, de una ciudad o de alguna población, vamos a encontrar que también vuelven a mostrar estas características de distribuirse de manera normal, y que esa distribución normal del grupo poblacional tiene estaturas que oscilan alrededor de un valor intermedio, que vamos a identificar como su valor promedio. Por ejemplo, para alguna región típica de nuestro país, 1.65 metros. Y no sería raro que encontráramos muy poquitas personas con menos de esta estatura y también muy poquitas personas con más de esta estatura. La mayoría de las personas estaría concentrada en su estatura muy cerca de este valor de 1.65 metros. Algo como lo que vemos en esta gráfica, donde los pequeños dibujos de los muñecos indican que la mayor cantidad de personas se concentra alrededor de la estatura de 1.65 metros, y lejos de esta ubicación del valor esperado o intermedio,
tenemos muy pocas personas que tienen o menos de esa estatura o más de esa estatura. Vamos a hablar ahora, a partir de lo que ya usamos como motivación de la idea, de las curvas gaussianas. Las curvas gaussianas son muy importantes porque además de que describen los fenómenos como los que estamos mencionando, son el modelo ideal para generar las funciones de probabilidad de distribución normal. Es muy fácil observar algunas de sus propiedades geométricas cuando la función está definida de la forma a por e a la menos x cuadrada sobre b. Y lo escribimos de otra forma para hacer hincapié que la fracción menos x cuadrada sobre b es el exponente del número e. Es decir, algunas bibliografías también expresan al número e como exp. Entonces aquí tenemos que esto es igual a por exp de menos x cuadrada sobre b. Y entonces también podemos utilizar, por ejemplo, una hoja de cálculo o el software de GeoGebra, donde tendremos que asignar valores a las constantes a mayúscula y b mayúscula para poder graficarla en alguna de estas herramientas. Estos valores de a y b son los parámetros de la curva. También es fácil ver que si sustituimos en esta función a la x por menos x, la expresión no se ve alterada. Decimos que es simétrica respecto al eje de ordenadas, o también algebraicamente decimos que la función es una función par. Aquí estamos evidenciando esta afirmación. Si calculamos f de menos x, obtenemos a por e a la menos el cuadrado de menos x sobre b, que simplificando el signo también vuelve a ser igual a por e a la menos x cuadrada sobre b, que es el valor de f de x. También sabemos que toda expresión exponencial e a la x es positiva para cualquier valor real. Y si además de esto tuviéramos la condición de que el parámetro a fuera mayor o igual que 0, entonces esto obligaría a que la función como un todo quedara siempre positiva o 0, mayor o igual que 0. Comencemos entonces a hablar ya de las características propias de la distribución normal. Se dice que una variable aleatoria continua, x mayúscula, tiene distribución normal con parámetros μ y sigma cuadrada, que vamos a escribir x se distribuye normal con parámetros μ y sigma cuadrada, o simplemente como x se distribuye como una distribución n de parámetros μ y sigma cuadrada, siempre y cuando dicha distribución siga una ley como la que presentamos. F de x es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrada por la exponencial elevada al exponente menos la fracción x menos mu elevado al cuadrado sobre 2 sigma cuadrada, donde la x puede tomar valores en todo el conjunto de los números reales, de menos infinito a infinito. Y también se debe cumplir que sus parámetros mu y sigma cumplan estas dos condiciones. Mu debe ser cualquier número real y sigma tiene que ser un número real positivo. Este tipo de expresiones de la función gaussiana, de la curva gaussiana, son un caso muy especial, que muestra tener simetría respecto a su parámetro mu y con relación a las anteriores constantes que habíamos presentado, se cumple la condición de que a mayúscula va a tener que ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrada. Y la b mayúscula tendrá que corresponder al valor de 2 sigma cuadrada en el caso en donde mu es 0. Su gráfica va a tener una forma como la que mostramos en esta imagen. Como vemos, no está centrada en el origen porque solamente eso ocurrirá en el caso donde el valor de mu, su parámetro mu, sea igual a 0. En otro caso, estará centrada alrededor de ese valor de mu. Para tener un poquito más introductorio el nivel de nuestro curso, no vamos a dar los detalles matemáticos, pero sí para aquellos de ustedes que estén interesados en ahondar más en los detalles técnicos o matemáticos de esta temática, vamos a dejar un documento en la plataforma donde podrán revisar lo que afirmamos a continuación. Se puede demostrar, que es lo que va a encontrarse en ese documento que prometemos dejar a su disposición, se puede demostrar que los parámetros de la distribución mu y sigma cuadrada van a ser respectivamente el valor medio y la varianza de nuestra distribución. Mu va a ser el valor medio y sigma cuadrada va a ser la varianza de nuestra distribución. Lo que sí es muy importante para resolver problemas de probabilidad con distribuciones que siguen una distribución normal es entender las propiedades que vamos a comentar a continuación.
Primero, ya hemos dicho que la gráfica de toda función gaussiana con esta ley que mostramos tiene que ser una gráfica como la que ya habíamos visto antes. A este tipo de curva se le conoce por su forma, por su geometría, como campana, también conocida como campana de Gauss. Y lo que hará que se modifique la ubicación y forma de la gráfica de una distribución normal será los valores que tomen sus parámetros mu y sigma cuadrada, es decir, mu su media y sigma cuadrada su varianza, o bien sigma simplemente su desviación estándar. Lo que ilustramos con esta gráfica que tiene animación. Conforme la gráfica toma valores de mu más y más grandes, su posición se va moviendo más a la derecha como lo marcan las flechas amarillas. Por ejemplo, la curva roja tiene un valor de mu indicado con la variable mu2. La curva de color azul tiene un valor de mu simplemente indicado con esa variable mu. Y la curva verde un valor mu1. De tal forma que mu2 es menor que mu y mu a su vez es menor que mu1. En esto interpretamos, mostrando la gráfica ya en una forma estática, que a mayor valor que demos para el parámetro mu, para el parámetro de la media, la gráfica de la curva gaussiana o curva normal se va a ubicar más y más a la derecha con respecto al eje de ordenada. Lo que sí vemos es que si mantenemos fijo el valor de sigma, todas las curvas, como las que hemos mostrado, mantendrán una misma altura. Lo único que cambiará es la posición de su media, que es el punto en torno al cual se centra todo el resto de la gráfica. También mencionar que, además de que hemos mostrado una animación variando el parámetro mu, también podemos estudiar el efecto que causa en la gráfica de la función la modificación de su desviación estándar. Es decir, también así como su desviación estándar, sigma, podemos ver que la curva cambia a medida de que conforme el valor de sigma es más alto, la gráfica se va ubicando más hacia abajo en su punto máximo y al mismo tiempo que se va ubicando más hacia abajo, la curva se va ensanchando cada vez más. Esto, para poderlo revisar, lo presentamos en esta gráfica estática, de manera que la curva roja es la que tiene el mayor valor de todas las que se están mostrando. Es el que llamamos el valor de sigma 1. El valor de la curva azul para sigma es un valor intermedio y el valor de la curva verde para sigma 2 es el menor de todos los valores. En este orden, sigma 1 es mayor que sigma y a su vez sigma es mayor que sigma 2, lo que conlleva que la curva de mayor valor de desviación estándar es la que tiene la menor altura para un mismo valor de mu. La que tiene el valor más pequeño de sigma es la que va a tener mayor altura. Como la curva que corresponde a la función de distribución de probabilidad debe cumplir los mismos axiomas que hemos venido presentando desde los primeros videos, los axiomas fundamentales de la probabilidad, esto conlleva a que el área que queda comprendida entre la gráfica y el eje X debe ser siempre igual a 1. Vamos a observar que para cualquier valor de mu y de sigma la curva siempre es simétrica respecto de mu. En este caso aquí mostramos sombreando de color anaranjado que toda esa área anaranjada tiene un valor total igual a 1, no importando qué valores tengan sus parámetros mu y sigma. Y vamos a aprender a lo largo de los ejemplos que aquí en este video se incluyen que para poder determinar los valores de probabilidad para problemas donde la distribución de probabilidad que les corresponde es la distribución normal, esto tendrá que ver con el cálculo de áreas. Y aquí mostramos que, por ejemplo, el área comprendida entre los valores de la variable aleatoria z igual a a y z igual a b, por debajo de la curva y por arriba del eje X, va a ser un mismo valor o la misma medida que la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores entre a y b, incluidos los valores a y b. En otras palabras, el área sombreada de color anaranjado en esta gráfica es la probabilidad indicada, probabilidad de que a sea menor o igual que z y que z sea menor o igual que b. La curva normal también, como ya hemos estado mencionando, se conoce como curva gaussiana o campana de Gauss, debido a que Gauss fue uno de los grandes matemáticos que hizo contribuciones al estudio de esta distribución. Pero, sin embargo, por lo especial de su expresión matemática, no existen fórmulas que nos permitan determinar las áreas asociadas a estas probabilidades, áreas como las que mostramos en la lámina anterior.
Así que entonces las correspondientes áreas se deben obtener a través de tablas que ya han sido construidas y determinadas con anterioridad. Pero la idea es que no perdamos de vista que en cada caso se tendrá un par de valores, mu y sigma, en cada problema específico, que serán diferentes por cada problema. Y como hemos señalado, las gráficas de estas curvas gaussianas o curvas normales también van a cambiar al cambiar estos parámetros. Pero como no existe una tabla de valores de probabilidad para cada pareja de valores de mu y de sigma, ya que estas parejas de valores son infinitas, no sería práctico tratar de hacer una tabla para cada pareja de valores. No existe más que una sola tabla. Esta única tabla es la de la que se llama la curva normal estandarizada, lo que significa, a pesar de que el nombre suene bastante técnico, es una cosa muy simple, significa que es una curva particular de todas las posibles curvas gaussianas, en la cual los parámetros mu y sigma toman valores muy específicos. Su media es 0 y su desviación estándar es 1. Mu es igual a 0 y sigma es igual a 1. Y en este caso vamos a decir que la distribución solamente depende de los valores que tome la variable aleatoria z, que se conoce como la variable aleatoria estandarizada. Y no hay de qué preocuparnos, porque existe una fórmula que nos permite pasar cualquier valor de cualquier curva normal con parámetros mu y sigma a los valores que corresponden a la curva normal estandarizada z. Esa fórmula es la que presentamos a continuación. Z es igual al cociente de la resta del valor de la variable aleatoria x menos su media dividida entre su desviación estándar. En la fórmula anterior, que presentamos una vez más, la variable x es la variable aleatoria de la distribución normal con parámetros mu y sigma de la que necesitamos determinar los valores de su probabilidad al intentar resolver algún problema en específico. Y la z mayúscula, como ya dijimos, es la variable aleatoria estandarizada, en la cual, por su propia característica, su valor de mu y su valor de sigma son respectivamente 0 y 1. Y en esta curva es para la que existen las tablas que hemos mencionado. Y se acostumbra a decir que cuando aplicamos la fórmula que tenemos en la parte de arriba, lo que estamos haciendo es estandarizar o tipificar a nuestra variable aleatoria x en nuestro problema a resolver. Vamos a aclarar todo esto a través de algunos ejemplos que mostramos a continuación. Ejemplo número 1. De los registros históricos con los que cuenta una universidad sobre las pruebas para los aspirantes de primer ingreso, se sabe que en promedio alcanzan un puntaje de 100 puntos con una desviación estándar de 30 puntos. Sabiendo que los puntajes se distribuyen de una manera normal, es decir, siguiendo una distribución normal, ¿cuál es el porcentaje de aspirantes que queda por debajo de los 90 puntos? Vamos revisando parte por parte toda esta información y viendo su relación con toda la información que hemos presentado. En primer lugar, vamos a identificar sus datos. Nos dice el problema que en promedio los alumnos alcanzan un puntaje de 100, entonces mu es 100, y que tiene una desviación estándar de 30 puntos, entonces sigma es 30. Vamos a considerar que la variable aleatoria de nuestro problema, x, es una variable que se distribuye en una forma normal con parámetros mu y sigma de valores de 100 y 30 respectivamente, 100 puntos para mu y 30 puntos para sigma, y que esta variable determina el puntaje alcanzado por un aspirante que se elija al azar entre todos los aspirantes que hacen la prueba de ingreso a la universidad. Nos piden, bajo este contexto, que determinemos el valor de la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor que 90, pero si aplicamos la fórmula para estandarizar nuestra variable aleatoria, debemos calcular lo siguiente: la probabilidad de que la x sea menor que 90 tiene que ser igual a la probabilidad de que la variable z estandarizada sea menor que, recordemos, nuestra expresión es x menos mu, pero como debe quedar por debajo de la media, tomamos la diferencia en el sentido inverso, 90 menos 100 sobre 30. Haciendo este cálculo nos queda que tenemos que encontrar el valor de la probabilidad de que z sea menor que menos 0.3333, periódico. Resulta conveniente, ya que hemos llegado a este planteamiento, que revisemos la geometría de las áreas asociadas al cálculo de las probabilidades mediante las curvas estandarizadas. Entonces, recordando lo que nos piden, tenemos que obtener la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores que 90, y por lo que ya explicamos, esto es equivalente a calcular la probabilidad
de que la variable estandarizada z tome valores menores que menos 0.33. Observemos lo que mostramos en esta gráfica. Por lo que ya hemos venido comentando, como en la variable aleatoria estandarizada, normal estandarizada, la gráfica tiene mu igual a 0, por eso vemos que ahora sí nuestra gráfica está centrada en el origen, y sabemos que para cualquier valor de mu, la curva tiene siempre una característica de simetría respecto a la media. Por eso, en este caso, respecto al origen, z igual a 0, vemos que la mitad de la gráfica se ubica a la izquierda con los valores negativos de z y lo que está sombreado en el color naranja. Esta gráfica nos indica que toda esa región abarca un área de 50% o la mitad del área por la misma simetría, y que ya habíamos dicho que toda curva de tipo gaussiana va a tener, con los parámetros adecuados, va a tener área igual a 1. Como el área total es 1, y entonces en consecuencia la mitad del área está encerrada por la región sombreada, ese valor vale 50% o bien un medio. Sin embargo, también hay que aclarar que en las tablas lo que obtenemos es, en la tabla que vamos a presentarles y a dejarles disponible, lo que tenemos es los valores de la región sombreada ubicada siempre a la derecha del punto medio, es decir, a la derecha de z igual a 0, y para valores de a positivos comprendidos entre 0 y 4.09, porque así está registrado los valores que contempla la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a resolver nuestro problema? Nuestro problema original es determinar el valor de z, el valor de la probabilidad de z, para el cual z toma valores menores que menos 0.33, que es un valor negativo, y en la tabla acabamos de decir que solamente vienen incluidos valores positivos. Sin embargo, vamos a mencionar que por la misma simetría de la gráfica, la que estamos mostrando ahorita equivale a la que tenemos ahora a la derecha. La ventaja es que la que tenemos a la derecha ya se ubica en valores positivos de z, y ya podemos aplicar entonces para esa ubicación de la región sombreada los valores de la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es calcular en la tabla primero la ubicación del valor 0.33, pero lo vamos a aproximar, porque la tabla nada más maneja dos decimales, lo vamos a aproximar a 0.3 más 0.03. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la primera columna de la tabla nos muestra el primer valor decimal de la variable aleatoria z. Entonces nosotros recorremos desde la columna izquierda de arriba abajo hasta encontrar el primer decimal, en este caso 0.3. Una vez ubicado ese renglón, comenzamos a recorrer de ese renglón de izquierda a derecha hasta que encontremos el encabezado donde se ubica el segundo decimal que buscamos, en este caso 0.03. Y en el cruce de ese renglón y esa columna, que aquí tenemos resaltado en una casilla roja, encontramos el valor de 0.1293. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que la z, variable aleatoria estandarizada, tome valores entre 0 y 0.33 es 0.1293. Recordemos que esta tabla solo nos da áreas o regiones ubicadas a la derecha del punto medio. Sin embargo, nosotros necesitamos la que está a la derecha de la región sombreada, la que estamos mostrando ahorita. Pero tampoco es algo de lo que debamos preocuparnos, porque todo lo que está a la derecha del punto medio también tiene un valor de área por simetría de 0.5. Entonces lo que hacemos es que a 0.5 le restamos el valor que acabamos de encontrar en la tabla, 0.5 menos 0.1293, que nos arroja el resultado de 0.3707, que es el área sombreada, y que por simetría también es el área que estábamos buscando. Es decir, esto nos da el valor de la probabilidad de que x sea menor que 90, o en términos de la variable estandarizada, que la probabilidad de que z sea menor que menos 0.33, y ese valor es 0.3707. Entonces, por lo que hemos obtenido, vamos a decir que aproximadamente 37.07% de los aspirantes que presenta el examen obtiene un puntaje por debajo de los 90 puntos. Ejemplo número 2. En una cierta región del país, la temperatura en el mes de mayo tiene una media de 45 grados centígrados y una desviación estándar de 7 grados centígrados. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura de alguno de los días del mes de mayo sea mayor a los 50 grados centígrados? Igual que antes, primero ubicamos los datos que nos proporciona el problema. En este caso nos indica claramente que mu, la media, es de 45 grados centígrados y sigma, la desviación estándar, es de 7 grados centígrados. Vamos a utilizar a la variable aleatoria x
para determinar o representar la distribución de las temperaturas en el mes de mayo con una media de 45 grados y una desviación estándar de 7 grados que va a seguir una distribución normal de acuerdo al mismo enunciado del problema. Y vamos a determinar la probabilidad de que la temperatura alcanzada en algún día del mes de mayo pueda superar los 50 grados. Esto es lo que estamos expresando en el primer renglón, probabilidad de que X sea mayor que 50 grados. Utilizando la variable estandarizada es lo mismo que determinar la probabilidad de que Z sea mayor que X menos mu sobre sigma. Esto es, la probabilidad de que Z sea mayor que 50 menos 45 sobre 7. Vean que ahora la resta la estamos haciendo en el sentido normal que marca la variable estandarizada, porque ahora sí queremos que rebase el valor de la media. Haciendo el cálculo, esto es equivalente a obtener la probabilidad de que Z sea mayor que el valor 0.7142. Si este valor lo aproximamos a dos decimales, porque recordemos que en la tabla estandarizada solo se pueden manejar hasta dos decimales de precisión en el valor de la variable aleatoria, pues entonces podemos decir que esto es aproximadamente igual a 0.7 sumado con 0.01. Así que vamos a tener que buscar en la columna de Z el renglón que empieza con 0.7, que estamos mostrando aquí en esta imagen. Y sobre ese renglón nos desplazamos por él hasta llegar al encabezado que tenga el siguiente dígito decimal de nuestro valor, en este caso el valor de 0.01. Y allí encontramos, después de esta región de la tabla bien revisada, que el valor de la casilla donde se cruzan esta columna y este renglón es 0.2611. Sin embargo, eso solamente es la probabilidad de que Z tome valores entre 0 y 0.7142. Por lo tanto, como nuestra área es la que queda a la derecha de esa región, a 0.5 le restamos el valor que encontramos en la tabla, es decir, hacemos la resta 0.5 menos 0.2611 y obtenemos un resultado de 0.2389. Pero también podemos interpretar el resultado de la siguiente manera. Podemos decir que aproximadamente el 23.89% de los días superan los 50 grados centígrados en ese mes de mayo en esa región del país. Y esto quiere decir que aproximadamente 7 días del mes de mayo van a superar la temperatura de 50 grados centígrados. Ejemplo número 3. Por estudios llevados a cabo con un determinado medicamento, hay medicamentos similares que permiten conocer o estimar que el tiempo que se debe esperar para que una vacuna recientemente elaborada contra el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad de COVID-19 pueda surtir su mayor efecto protector, se debe seguir una distribución normal con media de 14 días y desviación estándar de 3. Es decir, este máximo efecto se alcanzará en promedio hasta los 14 días, con una desviación estándar de 3 días. La pregunta que nos hacen es cuál es la probabilidad de que se deba esperar más de 15 días para que el medicamento inyectado alcance su mayor efecto protector. Los datos son los siguientes. La media es 14 días y la desviación estándar es 3 días. En este caso la X va a representar la variable aleatoria con distribución normal de parámetros mu 14 días, media de 14 días y sigma 3, desviación estándar de 3 días. Y esta variable aleatoria va a determinar el tiempo necesario que se debe esperar para lograr que el medicamento inyectado alcance su mayor efecto protector. Entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos la probabilidad de que X sea mayor o igual que 15 días. Y vamos a escribir esta probabilidad en términos de una variable estandarizada. Entonces esto mismo es la probabilidad de que Z sea mayor que 15 menos 14 sobre 3. Otra vez nos interesan valores que superen la media, por eso otra vez restamos en el mismo sentido que la variable estandarizada, 15 menos 14 sobre 3. Es decir, nos queda el resultado, la probabilidad de que Z tome valores mayores que 0.3333. Pero ojo con este valor. En el primer problema ya hemos trabajado con este valor y sabemos que la probabilidad de que Z tome valores menores que 0.33 debido a ese problema es 0.6293. Recomendamos, si no lo recuerdan, dar pausa y regresar a esa sección del video para que verifiquen que este es el resultado al que nos estamos refiriendo. Entonces, si aplicamos el método del complemento, la probabilidad de que X tome valores mayores que 15 días va a ser igual a la probabilidad de que Z tome valores mayores o iguales que 0.33, pero por la regla o el método del complemento o del evento contrario, esto va a ser igual a 1 menos 0.6293. Es decir, 0.3707 o 37.07% de probabilidad. Lo que se puede interpretar como que de cada 100 personas que son vacunadas con este medicamento de reciente elaboración,
37 de ellas deberán esperar 15 o más días para que el medicamento alcance su mayor efecto protector. Muchas gracias por su atención a esta sección del curso de Estadística y Probabilidad de la Escuela Nacional Preparatoria.